Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Aquí comienza el reloj de Dios en una nueva jornada de análisis, las noticias actuales con un enfoque bíblico. Es momento también de reconectarnos a través de las redes sociales, más 502 56 17 90 99, para quienes quieran hacer a través de WhatsApp esa comunicación efectiva, y de lo contrario, en cualquiera de nuestras plataformas, Rema TV, Rema Estéreo 91.7 FM y el canal oficial del apóstol Sergio Enríquez, nuestro anfitrión, a quien le damos la bienvenida en esta jornada de análisis especial. Por supuesto, también a nuestra hermana Leti de Enríquez, quien les habla, Elsa Mariana García, y en nombre de todo el equipo vamos a iniciar en este recuento de información valiosa. Para ese efecto vamos a revisar qué está sucediendo en este preciso momento. Como saben, tocamos temas políticos, los desastres naturales, la economía, también la tecnología, entre otros aspectos. Así que les pedimos toda su atención para este compendio de noticias y luego vamos directamente al análisis escatológico. Tensión en el sur de Siria. La aviación israelí bombardeó el martes 22 de julio la ciudad de Sueida, una localidad de mayoría drusa, donde las tropas del gobierno central entraron para poner fin a los mortíferos combates entre comunidades. Las fuerzas gubernamentales sirias afirmaron que querían restablecer la estabilidad después de 2 días de enfrentamientos entre combatientes drusos y tribus beduinas, que dejaron un centenar de muertos. Su entrada desencadenó enfrentamientos con los combatientes drusos, aunque el ministro de Defensa anunció luego un alto al fuego total tras un acuerdo con los dirigentes de la ciudad. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz afirmaron que su país actuó para impedir que el régimen sirio haga daño a los drusos y para garantizar la desmilitarización de la zona adyacente a su frontera con Siria. La provincia de Sueida alberga la mayor comunidad drusa del país, una minoría esotérica descendiente del Islam que contaba con unos 700.000 miembros en Siria antes de la guerra civil y que también está establecida en Líbano e Israel. Los enfrentamientos del martes se produjeron en medio de llamamientos contradictorios de los líderes religiosos drusos, la mayoría de los cuales pidió a los combatientes locales que entregaran sus armas, pero uno de ellos les pidió que lucharan. Esta violencia ilustra los retos a los que se enfrenta el gobierno interino de Ahmad al-Sharaa desde que él y una coalición de grupos rebeldes suníes derrocaron al presidente Bashar al-Assad en diciembre, en un país marcado por casi 14 años de guerra civil. El miércoles 23 de julio, Israel bombardeó el cuartel general del ejército sirio en Damasco. El ataque se produjo después de que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu amenazara con intensificar sus operaciones militares y las fuerzas gubernamentales sirias no se retiraban de Sueida, una ciudad de mayoría drusa en el sur de Siria. En esa localidad, más de 300 personas murieron en varios días de violencia intercomunitaria. Frente al parlamento sirio, manifestantes exigieron el fin de los enfrentamientos en Sueida y el cese de los bombardeos israelíes. Según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los enfrentamientos comenzaron el domingo 20 de julio, tras el secuestro de un comerciante de verduras druso, lo que desencadenó una serie de raptos en represalia entre combatientes drusos y tribus beduinas sunitas. El lunes, las fuerzas del gobierno sirio anunciaron su intervención para frenar la violencia. Sin embargo, tanto la ONG como testigos y representantes de grupos drusos denunciaron numerosos abusos por parte de las fuerzas gubernamentales, incluyendo ejecuciones sumarias de civiles y saqueos. Ante la creciente tensión, la presidencia siria prometió investigar los incidentes y castigar a los responsables de crímenes contra los habitantes de Sueida. Israel,
que ocupa y se anexionó gran parte de los altos del Golán sirios, donde vive una significativa población drusa, reiteró recientemente que no permitirá ninguna presencia militar en el sur de Siria, cerca de su frontera común. El miércoles, las tropas israelíes intentaron controlar a las multitudes luego de que decenas de drusos cruzaran la línea de armisticio en ambas direcciones. En la actualidad, unos 153.000 drusos son ciudadanos israelíes y residen principalmente en el norte del país. En los altos del Golán, más de 22.000 drusos tienen estatus de residentes permanentes, aunque muchos mantienen lazos familiares en Siria. Solo alrededor de 1.600 han aceptado la ciudadanía israelí, que el resto continúa identificándose como sirios. La provincia de Sueira, en el sur de Siria, volvió a una relativa calma el domingo 20 de julio, según una ONG y corresponsales de la France Press. Tras una semana de violencia entre combatientes drusos y grupos rivales que dejó más de 11 muertos, se encontraron 400 cadáveres en un hospital. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha contabilizado 1.120 muertos desde el inicio de los enfrentamientos que estallaron el 13 de julio entre beduinos, drusos y sunitas en la región de Sueida. El número de muertos incluye a 427 combatientes drusos y 298 civiles, así como 354 agentes de seguridad del gobierno. Los enfrentamientos han desplazado a 128.000 personas. Según informó la Organización Internacional para las Migraciones, desde la medianoche Sueida ha estado relativamente tranquila, declaró el Observatorio Sirio, añadiendo que las fuerzas de seguridad habían bloqueado las carreteras que conducen a la provincia para impedir la llegada de combatientes de las fuerzas tribales. El gobierno anunció el fin de los combates en la ciudad. Un portavoz del Consejo Sirio de Tribus y Clanes confirmó a Al Jazeera que habían abandonado la ciudad en respuesta al llamado de la presidencia y a los términos del acuerdo. El presidente interino Adel al-Sara, quien asumió el poder tras derrocar al presidente Bashar al-Assad en diciembre, reafirmó el sábado su compromiso con la protección de las minorías. También destacó el importante papel de Estados Unidos, que ha confirmado su apoyo a Siria. Israel bombardeó posiciones gubernamentales en Sueida y Damasco. Y el anuncio de alto al fuego se produjo pocas horas después de que Estados Unidos anunciara que había mediado una tregua entre Israel y Siria para evitar una escalada. Esto es lo que ocurre en la actualidad y nos interesa, por supuesto, el punto de vista de ustedes, lo que está ocurriendo en su región, en su zona, en temas diferentes, como mencioné antes de ir a este resumen informativo. Pero también nos vamos ahora al pasado, que es la característica de estos episodios especiales de un análisis más profundo. Vamos a revisar lo que ocurría en el momento del episodio que hemos elegido y también cuál era la lectura bíblica que daba el apóstol Sergio Enríquez. Israel, 2023. Antecedentes. Israel y la Yihad Islámica Palestina mantenían un frágil alto el fuego. Desde mayo el acuerdo se alcanzó tras 5 días de violencia. El ejército israelí bombardeó sus objetivos en Gaza y esta respondió, murieron 33 personas, casi la mitad civiles. Este conflicto suma víctimas y enfrentamientos constantes desde hace más de medio siglo, pero este año 2023 ya es uno de los más violentos de las últimas 2 décadas. Las redadas militares israelíes en el centro de Nablus en febrero, en Jenin, en julio, el asalto a la mezquita de Al-Aqsa en abril y los ataques de Hamas desde Gaza como respuesta habían ido elevando la tensión. En septiembre hubo enfrentamientos entre militares israelíes y manifestantes en la región fronteriza de la Franja de Gaza en protesta por el trato a los palestinos en Cisjordania. Los manifestantes contaron con el apoyo de Hamas, pero el principal punto de tensión de este año no involucró al gobierno de Hamas, sino una facción nacionalista rival, la Yihad Islámica Palestina. El mes pasado, en una muestra de unidad, 12 facciones nacionalistas realizaron ejercicios militares conjuntos en Gaza, entre ellos Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Israel abandonó su asentamiento en la Franja de Gaza en 2005, después de 38 años de ocupación y 2 años más tarde impuso un bloque en el territorio que ha estado vigente desde entonces. De los 2,3 millones de palestinos que viven en Gaza, más de la mitad vive por debajo del umbral de pobreza. Estamos a punto de una paz histórica entre Israel y Arabia Saudita. Estas eran las palabras el pasado 22 de septiembre del primer ministro israelí.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ofreció su discurso en la Asamblea General de la ONU y confirmó los avances en un potencial acuerdo de paz entre su país y Arabia Saudita. Abordó el conflicto con los territorios palestinos y resaltó los peligros que puede representar la inteligencia artificial. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en un operativo, no en rondas de escalada, en guerra. Esta mañana Hamas inició un ataque sorpresa asesino contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde temprano en la mañana. Convoqué a los jefes del sistema de seguridad y, en primer lugar, ordené limpiar los asentamientos, donde hay terroristas infiltrados. Esta operación se está llevando a cabo durante estas horas. Al mismo tiempo, ordené una amplia movilización de reservas y responder a esta guerra con un alcance y fuerza que el enemigo no ha conocido hasta ahora. El enemigo pagará un precio que no ha conocido hasta ahora. Mientras tanto, hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Israel, que obedezca estrictamente las instrucciones del ejército y las instrucciones del Comando de Defensa Civil. Estamos en una guerra y la ganaremos. En el día del Sabbat, un ataque combinado de Hamas lanzando cohetes, atacando varias ciudades e infiltrando milicianos en Israel, ha sorprendido al ejército secuestrando y matando a algunos soldados en los puestos de control. Todo en pocas horas. A primera hora de la mañana, Hamas, que ha bautizado la operación como Tormenta de Al-Aqsa, ha lanzado unos 5.000 cohetes, 2.200. Según el ejército israelí, Mohammed Dehi, comandante militar de Hamas, anunció el inicio de la operación porque el tiempo de Israel en la línea de arrasar sin rendir cuentas ha terminado. Las imágenes distribuidas por las brigadas palestinas mostraban cómo sus hombres se infiltraban en Israel por tierra, mar y aire en motocicletas, lanzándose en decenas de parapente, atacando instalaciones israelíes y rompiendo vallas. Las sirenas han sonado en Israel, en Jerusalén, en Tel Aviv, en poblaciones cercanas a la franja. La cúpula de hierro, el sistema de defensa aérea israelí, ha repelido numerosos cohetes, pero no ha evitado que algunos dañaran edificios y vehículos de ataque. Y es cero al sur del país. Los milicianos palestinos infiltrados han disparado también sobre civiles, provocando la muerte de ciudadanos y heridas a centenares de personas. Algunas de ellas trasladadas en helicóptero hasta los hospitales. Ahora que estamos llegando a mala fe, Hamas ha abierto las puertas del infierno, ha dicho el jefe israelí de coordinación de actividades en los territorios palestinos. Mientras en Cisjordania miles de personas han salido a las calles para celebrar los ataques de Hamas. Su actual ejecutivo está formado por una amalgama de partidos, entre ellos supremacistas judíos y grupos de ultraderecha que defienden los asentamientos irregulares de colonos en la Cisjordania ocupada desde la conformación del nuevo gobierno. La tensión en la explanada de las mezquitas de Jerusalén se ha elevado más. El ministro de Seguridad Nacional estrenó su cargo con esta visita, que fue vista como una provocación. La escalada del conflicto, que hoy toma una nueva dimensión con el ataque sin precedentes de Hamas y la respuesta de Israel, se produce en una fecha muy significativa, un día después del 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. La guerra que puso a Israel contra las cuerdas. Sí, yo diría que la continuación, lo único que la continuación del principio, ¿verdad? Lo único que esta noticia tiene matices bíblicos muy inquietantes, muy inquietantes que vamos a abordar, ¿verdad? Pero tal parece que hoy sí se abrieron las puertas del infierno. Claro, ¿verdad? Apóstol, qué terrible. Realmente lo que ha estado aconteciendo es complicado y siempre se ha dado, porque tenemos que recordar y hacer una breve reseña de cómo el pueblo israelita regresa a su lugar de origen, a ese estado, a esa tierra de la cual fueron expulsados en una diáspora debido a la rebelión que ellos cometieron contra el Señor, y el Señor les había dicho que eso era lo que les iba a pasar, que los iba a poner en una diáspora, en una dispersión, pues, entre todas las naciones del mundo, y así fue. Entendemos que durante todo ese tiempo se refugiaron en diferentes países, en todos los países, pero donde más concentración de judíos hubo, en principio fue en España, en unos países, otros países europeos. Rusia tuvo muchos y todavía tiene muchos israelitas, y conforme fue pasando el tiempo y vino una persecución
incluso juntamente con el descubrimiento, entre comillas, de América, fueron expulsados de España y entonces se posicionaron en toda América, ¿no? Las diferentes tribus, incluso algunos que hablan algún tipo de idioma son los askenaz, y los que se vinieron acá eran los sefarditas, ¿verdad? Que venían de la provincia de Sefarad, que era España, y vinieron a toda Latinoamérica. Incluso hay comunidades en donde al hacerles sus estudios, esos de genética, se dice que son más del 90% de gente que vive en esos lugares que son de origen judío, como por ejemplo en Colombia, en una región que se llama Antioquia, bueno, le dicen Antioquia, la Biblia le dice Antioquía, ¿verdad? Exacto. Es una cantidad de judíos impresionante. Ok, ¿por qué estoy haciendo este relato? No es solamente historia, sino que es una referencia para llegar al punto en donde el Señor, al final de cuentas, permite que ellos tengan su estado. 1948, ya habían cosas antes, desde los 1890 había habido una pelea para volver a tener un lugar en donde estuvieran ellos. Los expulsaron de todos lados. En este momento, donde más israelitas hay es en Nueva York y en Buenos Aires, aparte de Israel, ¿verdad? Sí. Después estaría Rusia. Esos serían los 4 lugares en donde más israelitas hay. No dije judíos, porque judíos son de la tribu de Judá, israelitas, ¿verdad? Esa es una señal bien complicada del retorno del Señor. ¿Por qué? Porque ellos tenían que regresar en algo que la Biblia le llama el aliyá. El aliyá es el final de la diáspora. Claro. Entonces, cuando les dan su estado, ellos regresan, pero se encuentran con un problema. Y el problema es que ahí ya vivía otro tipo de gente que también se los habían traído. Cuando habían dispersado a Israel, eso está en la Biblia bien claro, hay un récord, cuando habían dispersado a Israel para castigarlo, habían traído los reyes de Asiria, habían traído de diferentes regiones del mundo que ellos conquistaban, gente para Samaria, porque ellos tenían demasiada fe y les causaban muchos problemas. Entonces los sacaron a los israelitas, los llevaron a una diáspora y metieron otro tipo de gente que no tenía nada que ver con Israel. La Biblia relata que a eso se los comían los leones, y que el consejo que le dieron al rey fue que les enseñaran los estatutos y los mandamientos del Dios de esa región, porque por eso se los estaban comiendo. Entonces el rey mandó a traer sacerdotes para que les enseñaran los mandatos de Dios y que los leones se los dejaran de comer. Eso aparece en un relato bíblico que estoy describiendo a grandes rasgos. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque entonces ahí había gente que no era israelita, porque cuando Israel llegó, ahí estaban los cananeos, los expulsaron. A los únicos que no pudieron expulsar fueron a los gabaonitas, según el relato que da el libro de Josué. Pero entonces pasaron las décadas, los siglos, los milenios, y al final de cuentas, aquella tierra, que es la tierra, tenemos que partir de esto. La tierra no le pertenece a ningún humano. La tierra le pertenece a Dios. La Biblia dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces esto me da lugar a pensar que como es de Dios, él se la da a quien él quiere. En este caso se la dio a Israel. Pero había gente ahí, que dentro de ellos estaban los filisteos. La palabra palestino es originalmente filisteo. Al decir Palestina es Filistia, en la población. Las regiones que están a la orilla del mar Mediterráneo, como Asdod y todas esas regiones eran los 5 pueblos filisteos, claro, o palestinos, ¿ok? Bueno, entonces se empezaron a dar tantos problemas. Tal vez me estoy yendo muy lejos y tengo que regresar a esta noticia que tiene una envergadura impresionante. Nos ayuda por el contexto, sí, para entender por qué el conflicto. Para entender más o menos, porque es un conflicto que, digamos, tenemos al embajador palestino en España dando declaraciones bien complicadas, ¿verdad? Y él, pues, tendrá sus razones, ¿verdad? Claro. Pero como yo no vengo a tomar parte ni de Israel, ni de
Palestina ni de nadie, sino que yo estoy narrando lo que la Biblia dice y qué es lo que va a suceder. Claro, al ver lo que está sucediendo, no deja de causar indignación. Sí. ¿Por qué razón? Porque mira, lo que está sucediendo en este momento no es igual a todas las demás guerras, o por ejemplo la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, los ataques que Rusia hizo sobre Ucrania, los videos los trasladaban los ucranianos a las noticias mundiales. Es decir, ellos agarraban y escogían, esto lo vamos a... y eso lo tomaban. ¿Eh? Aquí no. Aquí los palestinos asesinaron, grabaron y subieron a las redes lo que ellos habían hecho. Claro, sí. Entonces, y lo que hicieron es indignante. Exacto. Definitivamente el que no se indigna ante una cosa de esas está loco, es un psicótico, o no sé cómo más decirle. De hecho, muchos se preguntarán qué diferencia hay entre este ataque y otros que han ocurrido, porque recordará que en mayo, por ejemplo, hubo problemas recientemente con ellos. Tienen cese al fuego momentáneo, pero ¿cuál es la gran diferencia de este conflicto y otros? No. Este es una guerra. Mira, yo para homologar lo que está sucediendo, para que nosotros nos pongamos en una idea. A mí me parece esto tan importante como el ataque a las Torres Gemelas. Justamente eso le iba a decir. Las Torres Gemelas y el Pentágono fue un ataque terrible que se hizo a una población civil. Eso. No se atacó un cuartel, no se atacó... Bueno, en el caso del Pentágono sí fue un cuartel, pero en el caso de las Torres Gemelas era un centro financiero, habitaban miles de personas, ya le habían hecho un atentado en una década antes, pero en el 2001 llegó y eso cambió la fisonomía del planeta nuevamente, porque eso dio pie a que se invadiera Afganistán y que se buscara a los líderes de Al Qaeda, y entonces las cosas se complicaron. Cambió para siempre el mundo, incluso en los vuelos. Los viajes aéreos ya nunca fueron los mismos. Ahora uno se tiene que quitar los zapatos, el cincho, todo. Todos somos sospechosos sí, ahora. Ahí se tiene que agarrar uno el pantalón y le dicen, levante las manos. Y a veces le dicen, ahí mismo usted necesita una inspección extra. ¿Se la podemos hacer aquí o lo llevamos a un cuarto? ¿Y cuándo eso? Si antes llevábamos a alguien que iba a viajar y lo íbamos a dejar a veces hasta la puerta del avión, y a veces teníamos pueblo, podíamos entrar y sentarlo en el asiento donde estaba. Cambió. Entonces, esto es semejante. ¿Por qué razón? Mira, es una guerra que ha sido planificada por mucho tiempo. De hecho, la prensa dice eso. Esto no se dio de un momento a otro. No. Y engañaron a Benjamín Netanyahu, porque él dijo recién que estaban a punto de firmar una paz. Yo creo que no solamente fue un engaño. La cosa es que lo que están diciendo los grandes cuerpos de seguridad y de investigación del mundo es que esto es algo que se hizo entre Irán y los palestinos, ¿verdad? Es más, de la misma manera como cuando botaron las Torres Gemelas, ellos salieron en una algarabía a celebrar a la calle, hoy hicieron lo mismo. Sí. Los iraníes salieron como que fuera la fiesta de independencia y fuegos artificiales y todo de lo que había sucedido en Israel. Claro. Eso no puede ser lógico, definitivamente. Sí. Fíjate que incluso la Biblia dice: por 3 pecados no perdonaré a Moab. Y dice cuáles son, pero habla del odio, por haber quemado por odio a sus enemigos hasta los huesos. Es decir, no es una situación simple de la disputa de un territorio, sino que es un odio generado en el infierno, desde luego, ¿verdad? Claro. Pero volvamos al punto. Entonces, mira, una de las cosas que tenemos que notar es cómo lo prepararon. Este viernes 6, que fue el ataque, Irán tiene prisionera a una mujer que se llama Nargel, Nargesh, algo así, Mohammadi, que es la que en Estocolmo la nombraron como Premio Nobel de la Paz.
pero es de Irán y está presa en Irán. Y entonces la nombraron como Premio Nobel de la Paz porque a ella la han metido a la cárcel después de los 115 latigazos que les dan, creo que 13 veces. Y precisamente ahorita ella está recibiendo el Premio Nobel de la Paz en ausencia, porque ella está prisionera en Irán. Entonces, supuestamente el hecho de que le dieran el Premio Nobel iba a ser una presión política para que Irán sacara. Otra de las cosas bien importantes en esto es que recientemente el gobierno de los Estados Unidos negoció la salida de 5 norteamericanos que estaban prisioneros y les desbloquearon a los iraníes que están fabricando su bomba nuclear, les desbloquearon $6,000 millones. Wow. No estamos hablando de $1,000. $6,000 millones. Es una locura. Es una locura. Entonces ya se suman 2, pero eso es reciente, o sea, ya son 2 cosas, ¿verdad? Irán tiene un papel muy importante en el desarrollo de las cosas escatológicas, ¿verdad? Está a la par de Irak y está al oriente del río Éufrates que se tiene que secar. Entonces ahorita tenemos un panorama bien complicado. ¿Por qué razón? Ya se pronunció Rusia, Turquía, Arabia Saudita, diciendo alto al fuego. Alto al fuego, pero si ahorita hay de la milicia, los terroristas se metieron a Israel y están sacando, están entrando casa por casa a matar a los que están escondidos ahí. Mira, hay muchas cosas que no tienen que no sacan a luz los noticieros, los medios de comunicación, porque dicen que es muy fuerte, que no sé qué. Pero nosotros tenemos amigos en todos lados y dentro de ellos en Israel. Y ellos nos han enviado a nosotros. Yo tengo fotos y videos que son indignantes de lo que han estado haciendo, que ellos mismos los toman y los suben a las redes. Dios santo. Es impresionante. Claro. Entonces, bueno, pero volvamos al punto. Entonces, otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta, porque esto marca, no es una cosa solamente de indignación y de hipocresía como la que hicieron cuando Rusia invadió Ucrania, sino que esto tiene implicaciones bíblicas, escatológicas bien severas. Otra cosa es que los israelitas celebran varias fiestas, ¿verdad? Entonces ellos celebran 7 fiestas que son obligatorias, según Levítico capítulo 23. Empiezan con la fiesta de la Pascua, que les llamamos nosotros la fiesta de las 3 fiestas de la primavera, una fiesta del verano y 3 fiestas del ocaso del año, ¿verdad? Que vendría a ser septiembre, octubre, ya cuando se va a dejar venir el invierno, pero todavía no ha entrado, otoño. Entonces, la fiesta, las últimas 3, es la fiesta de las trompetas, del Yom Kippur y del tabernáculos o Sukkot. Ok, esa fiesta Sukkot tarda 7 días. El viernes, cuando ellos fueron atacados, se estaba terminando la fiesta. La fiesta de Sukkot o tabernáculos estaba terminando en ese momento cuando fueron agredidos. Es una cobardía, entre paréntesis, porque ellos sabían que ellos no tienen muchas prohibiciones, los israelitas. Se supone que había un acuerdo no escrito. No estaban en guerra, no estaban en guerra. Habían habido escaramuzas, que un tipo se había puesto violento, que lo habían reducido al orden, que al otro lo habían matado, que un palestino había acuchillado a no sé quién en Jerusalén. Sí. Cosas graves, pero no de esta magnitud. Entonces ellos esperaron, y este era un ataque planificado. Entonces, se terminó la fiesta Sukkot. A la finalización de esa fiesta Sukkot, los israelitas también celebran el día, según ellos, que Moisés recibió las tablas de la ley. O sea, era algo muy sagrado para ellos, era algo muy sagrado. Entonces ya llevamos 2 cosas, el Premio Nobel de la Paz, dado a una activista iraní, la finalización de la fiesta de Sukkot. Hay otro tercer elemento, y es que el 6 de octubre de 1973,
El mismo día, a la Exactamente. misma hora, hace 50 años, que 50 es un número muy importante para los hebreos porque es el jubileo, hubo un ataque Sí. en 1973, 6 de octubre, que fue dos ejércitos, Siria y los árabes. Sí. Se metieron y fue esa guerra que antes había habido otra que era la guerra de los 6 días, ¿sabes? Exacto. Pero esta otra fue, esa fue en 1969, creo, y esta en 1967 y esta en 1973. El viernes hace 50 años. Entonces, Todo tiene sentido. todo tiene claro. un sentido. Un significado, Un ¿cierto? significado. Sí. Bueno, ahí ya llevamos 4. ¿eh? Sí. 4. Pero hay otro. El 25 de septiembre, de Benjamín Netanyahu, ante las Naciones Unidas, declara que están por firmar un tratado de paz con Arabia Saudita, Arabia Saudita, sí. que va a dar pie a que haya paz y seguridad entre los palestinos y todo lo demás. Eso es una gran noticia y él lo está presentando con alegría en la ONU, ¿verdad? Pero 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, depende qué Biblia leamos, la Biblia de las Américas dice, cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no se podrán escapar como los dolores de parto. La mujer encinta no los puede evitar. Hace esa comparación. Entonces, por eso yo te decía, cuando me preguntabas que si esto era el principio del fin, yo te decía que era la continuación del principio del fin, solo que ahora es como que hubiera roto fuentes la mujer. ¿Va? Cuando empezaron los dolores, pues empezaron los dolores. Y tú sabes pues, que las contracciones y los dolores se dan espaciadas cada 5, 6, 7 minutos y después se va reduciendo el tiempo. Pero cuando rompe fuentes, Es que ya van a ser. es que o nace, ¿va? Sí. Entonces, para solo hacer pues la analogía, yo creo que rompió fuentes. Dios santo. Ahora, esto es otra cosa, porque ahí ya implica los versículos que te estoy diciendo, 1 Tesalonicenses 5, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y mira que es repentino, esto nadie se lo esperaba. Sí, por supuesto. Es más, ahorita están criticando a los cuerpos de seguridad, al Mossad, los está criticando mucha gente porque los agarraron de sorpresa. Le llamaban la cúpula de hierro Bueno, a la cúpula de protección. hierro es la protección que los ayuda para que no entren los misiles, que Sí. algunos dicen que son 2,000 y otros dicen que son 5,000. 5,000, exacto. Ya sabemos que en la guerra el primer muerto es la verdad, pero es otra cosa. Cierto. Digamos, dentro de las informaciones que a nosotros nos han enviado de ayer, era que habían irrumpido en una fiesta donde habían 200 jóvenes hebreos, en este tipo de fiestas y los raptaron y se los llevaron para la Franja de Gaza, para poder negociar después la salida de... Eso es especulación, la Claro. negociación, Sí. pero los 200, eso no es especulación. Nos detenemos un momento para hacer una pausa en el reloj de Dios, pero les invitamos a seguir con nosotros a través de cualquiera de nuestras plataformas y sobre todo compartir cada uno de los episodios. Hoy es uno especial para los amantes de los temas escatológicos para profundizar en cada uno de ellos. Luego de la pausa volvemos con más información. No se vaya. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. Gracias por continuar en el reloj de Dios. Es momento de seguir revisando esos escenarios escatológicos que nos presentan lo que está ocurriendo en todo el mundo y de qué manera debemos verlo, especialmente la parte espiritual. Es por eso que hemos seleccionado otro de los episodios que ha tenido gran impacto en la comunidad cristiana, ya que se revisa el tema y también las noticias. Les presentamos el material que nuestro equipo de producción ha elegido. Aquí lo tienen.
En medio del conflicto, Israel izó la bandera en Rafa tras rechazar el alto al fuego. Con la bandera desplegada en la zona palestina del paso de Rafa, Israel aseguró el último punto de paso fronterizo que le quedaba. Imágenes emitidas por medios de comunicación israelíes mostraron una bandera israelí ondeando en el lado de Gaza por el paso fronterizo, aunque el ejército israelí declinó hacer comentarios al respecto. El cruce, ubicado al sur de la ciudad de Gaza, fue tomado por tanques israelíes pertenecientes a una brigada blindada, según información de las fuerzas de defensa israelíes y funcionarios palestinos. Wael Abu Omar, portavoz de la Autoridad Palestina de Cruces, indicó que el cruce, principal vía de acceso para la ayuda humanitaria hacia la franja devastada por la guerra, quedó fuera de servicio. Los ataques contra Rafa no cesaron. Israel rechazó un acuerdo de alto al fuego con Hamás, calificándolo de diluido y alejado de las demandas básicas del país. La propuesta incluía un intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, así como la retirada del ejército israelí en Gaza. El ministro de Exteriores de Qatar anunció durante la noche el envío de una delegación a El Cairo, Egipto, el martes, con el fin de asegurar un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás. La entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafa, vital para el abastecimiento de la franja y usado por los gazatíes que buscan refugio en Egipto tras 7 meses de guerra, se encuentra también paralizada. Por otra parte, las protestas continúan en Tel Aviv. Los manifestantes esperaban presionar al gobierno para que traiga a casa a los rehenes israelíes de Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que enviaría una delegación para reunirse con los negociadores y tratar de llegar a un acuerdo aceptable para ambas partes. El gobierno de Estados Unidos hizo un llamado a que Israel reabriera los cruces fronterizos de Rafa y Kerem Shalom en la franja de Gaza, pero señaló que esperaba que estos no sean controlados por el grupo islamista Hamás. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en una rueda de prensa que su gobierno está trabajando para lograr reabrir los cruces y permitir la entrada de ayuda humanitaria esencial al territorio palestino. Protestas pro-palestinas. La Universidad de Columbia canceló las clases presenciales y se produjeron detenciones de manifestantes tanto en la Universidad de Nueva York como en Yale. Además, el acceso al Harvard Yard se cerró al público. Esto respondió a los esfuerzos de algunas de las instituciones educativas más destacadas de Estados Unidos por mitigar las tensiones en sus campus debido al conflicto entre Israel y Hamás. En Columbia, más de 100 manifestantes a favor de Palestina que habían acompañado en los jardines del campus fueron arrestados. Esta situación se replicó en otras universidades del país donde surgieron campamentos similares. Las instituciones estaban tratando de encontrar un equilibrio entre la promoción de la libertad de expresión y el mantenimiento de un entorno seguro y acogedor para todos. Las protestas han dado lugar a enfrentamientos entre estudiantes. Los partidarios de Palestina exigen que sus instituciones educativas condenen la ofensa de Israel en Gaza y corten lazos con empresas que suministran armas a Israel. Mientras tanto, algunos estudiantes judíos argumentan que muchas críticas dirigidas hacia Israel están teñidas de antisemitismo, lo que los hace sentir inseguros. Además, hacen hincapié en que Hamás aún mantiene cautivas a algunas personas que fueron tomadas como rehenes durante su incursión en el sur de Israel el 7 de octubre. La policía detuvo aproximadamente 125 activistas al desalojar un campamento pro-palestino en la Universidad de Ámsterdam, mientras las protestas que han sacudido los campus en Estados Unidos se extienden a Europa. La policía de la capital holandesa explicó en un comunicado en la red X que sus acciones fueron necesarias para restablecer el orden, luego de que las protestas se tornaron violentas. No se reportaron heridos. Israel a mí me simpatiza. Y yo lo que te quisiera decir es, Israel le va a ir bien bonito. Le va a ir bonito, va a salir de este problema, va a derrotar a todos porque la Biblia dice, y agarraría versículos en donde la Biblia dice las promesas que tiene Israel. Pero tendría que evadir algunas cosas que están en la profecía bíblica. Una de ellas, él cita, es lo que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, versículo 7, en donde el Señor mira a Israel, el profeta Jeremías mira a Israel y dice que lo mira como una mujer de parto
que se agarra con las manos la cintura. Y entonces dice, ha llegado la angustia de Jacob. La angustia de Jacob. Lo compara con un parto. Y llama a Israel como se llamó antes de que le cambiaran el nombre. La angustia de Jacob. Sí. Esa angustia, pues ahí está el ejemplo de un parto. Eso lo entenderán ustedes las mujeres mejor que nosotros los varones. Si viene alguna especie de angustia o qué sé yo, incertidumbre cuando vienen los dolores de parto, que no saben cómo les va a ir, tal vez solo lo que les han dicho sus amigas que ya fueron parturientas antes, ¿verdad? Y tal vez les quieren compartir el dolor o el miedo. Sí. Pero al Señor dice que Israel en Jeremías 37 viene una angustia, que no se la pueden quitar. Entonces, pero por otro lado, vemos en Lucas 2:25 que hay un hombre que se llamaba Simón, que ya era un anciano y que está esperando la consolación de Israel, ¿verdad? Y entonces en eso aparece el Señor Jesús y él llega al templo y entonces mira a Jesús y entiende que Jesús es la consolación de Israel y entonces dice, ya puedes llevar a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Pero la Biblia dice que era un hombre que esperaba la consolación de Israel. Entonces hay dos lugares proféticos, angustia de Jacob y consolación de Israel. Cuando nosotros lo vemos macroscópicamente en el sentido nacional de los israelitas, tenemos que saber que va a venir un periodo muy delicado para Israel. De angustia. De angustia. En donde él va a ser dejado solo. Y esa va a ser la angustia de Israel, de Jacob, porque lo estoy viendo desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Ahí todavía son jacobitas, no son israelitas. Estoy recordándome de Génesis capítulo 32, ¿verdad? En donde este personaje se enfrenta con el ángel. Entonces, ¿qué es lo que yo logro ver ahorita? Yo lo que logro ver es que Israel empieza a ser dejado solo. Empieza a ser dejado solo. Ahora, mira pues, para poder trasladar mi pensamiento en lo que se refiere a lo profético, si hay una angustia de Jacob, que nosotros lo conocemos como la gran tribulación, y hay una consolación de Israel, que nosotros lo conocemos como la venida epifánica del Señor Jesucristo, entonces la tenemos que ver al calco en la Biblia, ¿verdad? Gran tribulación, día de prueba, día de lobreguez, día de tinieblas, día de la venganza. En eso nos tendríamos que trasladar para entender un poquitito más hacia Génesis 32, lo que te estaba diciendo hace un momento, y ver a ese personaje, Jacob, que le cambian el nombre a Israel, y que ahí viene la nación de la que estamos hablando. Se quedó solo. Se quedó solo antes que le cambiaran el nombre. Nosotros vemos en este momento una cantidad de gente que ha abandonado a Israel. Sí. ¿Verdad? Naciones, exacto, organizaciones, quizá no el pueblo, pero los representantes que el pueblo eligió, los gobiernos los dejaron solos. Por ejemplo, miremoslo, después, digamos, mira, lo que sucedió el 7 de octubre no puede ser bien visto por nadie. No, claro. Lo que le hicieron a Israel, pero no puede ser bien visto. La persona que quiera justificar eso está loca. No le puedes llamar bueno a lo malo. No puede ser bueno que de la noche a la mañana, en la finalización de una de sus fiestas religiosas, los invadan y maten a 1,200 personas y pretendan que no haya una venganza, por decirlo así. Bueno, entonces ahora, a partir de todo lo que sucedió,
En este momento me parece que hay 10 o 12 naciones que han empezado a romper relaciones diplomáticas con Israel, no con Palestina, que fueron los que iniciaron el lío. Sí, exacto. Están castigando a Israel. Exacto. Entonces yo digo, bueno, entonces esto tiene que ser en lo profético. Israel se está quedando solo. Porque Génesis capítulo 32, versículo 24, dice que Jacob se quedó solo. Wow, se quedó solo. Sí. Así dice la Biblia. Entonces yo entiendo que Israel está quedando solo. Veo yo, por ejemplo, aquí países que rompieron o revocaron sus relaciones diplomáticas después del 7 de octubre. Uno de ellos es Bolivia. Que cualquiera dirá, sí, pero Bolivia es un país pequeño de Sudamérica que tal vez no tiene mucha incidencia como que fuera Estados Unidos, Canadá o uno del grupo G7. Sí, pero es algo que está sucediendo y que deberíamos de analizar un poquito más. Belice también rompió relaciones con Israel. Colombia, recientemente, ¿verdad? Rompió relaciones con Israel bajo un gobierno, Bolivia y Colombia, de extrema izquierda. Porque Gustavo Petro pues, fue guerrillero del M-19. Sí, y claro, que en vez de la bandera colombiana, a veces saca la bandera del M-19. Sí, yo digo, Padre Santo, el mundo está loco. Bueno, una polarización. Pero ahí ya tenemos 3 países. Sí. Está Sudáfrica. Sí. También rompieron. Turquía. Turquía es muy peligroso. Terrible, sí. Es muy peligroso porque Turquía tiene la llave en donde puede secar el río Éufrates para que den paso a los reyes del Oriente. Y que eso está en Apocalipsis capítulo 16. Entonces la cosa está seria. Jordania, sí. También Bahrein, Bélgica, un país europeo en donde se supone que las cosas se las llevan pues de que son los más avanzados de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Los más civilizados y toda la cosa. Exacto. Y rompieron. Chad, Chile dice que retiró a sus embajadores de Israel citando violaciones inaceptables del derecho internacional humanitario en la Franja de Gaza. Ahora ahí tenemos 10 naciones, pero repito, está siendo dejado solo. Israel está siendo dejado solo. Es parte de la profecía descrita en Zacarías capítulo 12 también. Y esto es bien importante para nosotros la iglesia. Sin embargo, también tenemos a Honduras, ¿verdad? Ya en Centroamérica. Sí, Brasil. Brasil amenaza que en cualquier momento ocurre, sí. El presidente criticó las acciones de Israel en la Franja de Gaza, sí. Las criticó como una locura del primer ministro Benjamín Netanyahu el 19 de febrero. Lo comparó con el Holocausto. Y llamó a su embajador en Israel. O sea, pero no dice nada de su vecino Maduro, ni dice nada de los palestinos. Y si tú te das cuenta, cada uno de estos que tienen este pleito con Israel son de extrema izquierda. De nuevo. De extrema izquierda. Entonces, los progresistas, entre comillas. Exacto. Entonces el mundo está polarizado ahí, ¿verdad? Yo repito, no estoy hablando de política, estoy hablando de profecía bíblica y pues hay cosas que son muy evidentes. Apóstol, y antes de ir a la pausa, que justo llegamos al tiempo, le quisiera preguntar, ¿qué implica el hecho de que se rompan relaciones con él? Ya no hay más ayuda, ya puede haber incluso escasez económica, pero también le quiero preguntar, ¿habrá una reacción en cadena? Es decir, después de estos 10 países, ¿vendrán más diciendo Israel, ya no trabajamos contigo porque estás violando los derechos humanos? Ok. El asunto, por eso te estoy diciendo, que Israel va a ser dejado solo. Jacob fue dejado solo. Israel va a ser dejado solo. En este momento, los más afectados al romper relaciones con Israel son los países que están rompiendo relaciones con ellos. ¿Por qué razón? Porque tiene todavía de su lado a las grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos. Sí. ¿Verdad? Entonces el que se pelea con Israel se pelea con Estados Unidos. Colombia se pelea con Israel, se peleó con Estados Unidos.
definitivamente, en este momento. Pero nosotros entendemos que por eso decíamos lo de izquierda y extrema izquierda, que el movimiento de izquierda de Estados Unidos también quiere romper con Israel, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Israel tiene que ser dejado solo, según la profecía bíblica. Yo no quisiera que sucediera eso. Pero sí porque me simpatiza Israel para empezar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que leo la Biblia aparece Israel en mi Biblia. Sí. Miles de veces, ¿verdad? Sí. Canadá nunca aparece, ni Estados Unidos. No aparece ni siquiera Gran Bretaña. Sí. No aparece. Pero Israel sí aparece. Entonces mi empatía y simpatía pues es con Israel, ¿verdad? Sí. Pero como no se trata de mi simpatía, sino lo que Dios dijo, entonces, lo que hay que ver es eso. Tiene que venir una angustia de Jacob, porque esa sería la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Sí. Ahora, yo quisiera todavía leerte algunas otras cosas más que de países que no tienen relación con Israel. Digamos en África, aparte de las 12 naciones que mencioné, que rompieron relaciones después del 7. En África está Argelia, Chad, Comoras, Djibouti, Libia, Mali, Marruecos, Mauritania, Níger, Somalia, Sudán y Túnez. Ellos no tienen relaciones con Israel. En Sudamérica, en América, aparte de las que ya mencioné, Bolivia, que estaría repetida, Cuba, Venezuela, Nicaragua, no la tengo acá, pero es obvio que Nicaragua también. En Asia, Corea del Norte, en Medio Oriente, con Irán, Irak, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Yemen, en Sur y Centro de Asia, Afganistán, Bangladesh, Bután, Pakistán, en el sureste de Asia, Brunei, Malasia, Indonesia. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Israel está siendo dejada sola en el concierto de las naciones, ¿verdad? No importa que hace unos 80 años los hayan querido exterminar, todos estos no lo toman en cuenta. Es más, algunos dicen que eso no sucedió. Aunque sea injusto, pues proféticamente es lo que tiene que suceder. Antes de que Israel le cambien su nombre de Jacob, de que sean jacobitas a israelitas, tiene que suceder un gran evento en la tierra. Bueno, diríamos que en la tierra, en el mundo espiritual. Y es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces ahí también, independientemente si nos guste, si simpatizamos, si no simpatizamos, aquí sería algo que Dios estableció en medio de los tiempos y es una cita que nosotros tenemos. La humanidad tiene citas que son ineludibles. Y como dice el mundo, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual, exactamente lo mismo. La humanidad tiene una cita y todos serán citados en el valle de la decisión. Entonces, pero así la iglesia también. La iglesia puede estar viviendo ahorita sus momentos, sus jolgorios y todo lo que tú quieras y todas las cosas, frivolidades que se puedan dar incluso dentro de la iglesia. Pero hay una cita ineludible. No importa cuál sea la doctrina de fulano, sotano, mengano, perencejo. Hay una cita. Y la Biblia dice, preparaos para el encuentro con vuestro Dios. De eso ninguno de los que vivimos podemos eludir. Porque es necesario que todos demos cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Es una sentencia bíblica que no la podemos eludir. Entonces la iglesia debe de saber que es necesario que el juicio empiece por casa. Y que antes de que vengan todos estos demás juicios, Dios va a hacer una purificación dentro de las filas de la iglesia, no con el propósito de matar ni nada, sino que, como ya dije, de purificar, de emblanquecer y de limpiar. Lo dice Daniel 11:35, ¿verdad? Así que yo lo que veo que está sucediendo es el acercamiento a la gran tribulación.
Claro. No importa si firman un tratado, no importa, para mi manera de ver, ya no tiene importancia si Europa pues apoya a Israel o si lo condenan. Yo ya sé por la Biblia que Israel tiene que entrar en un periodo de tribulación y que va a ser dejado solo. Pero la Biblia dice en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, que todas las naciones, a causa del conflicto israelita, van a ser desgarradas. Wow. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué va a ser destruidas? Que eso no va a quedar impune. Va a ser una... Desde luego. Por ejemplo, Francia. Pongamos un ejemplo. Francia, qué sé yo, Alemania, quien sea. Que se meta en todo esto para hacer su justicia, va a ser desgarrada. Eso no lo digo yo tampoco, lo dice Zacarías capítulo 12, que Jerusalén va a ser una copa de vértigo, una piedra pesada para todas las naciones, y que el que se meta con ellos van a ser desgarrados. Entonces yo, como un ciudadano de a pie, gracias a Dios, pero hijo de Dios y ministro del Evangelio, pues el tiempo se acerca, ha llegado y pues tenemos que prepararnos. Desde la perspectiva bíblica podríamos ver que haya gobernantes en este momento antisemitas o simplemente están utilizando la bandera de los derechos humanos y por eso están apoyando al pueblo palestino y no al israelí. Sí, mira, es muy indicativo y muy sugestivo, repito, que todos los movimientos de izquierda sean antisemitas, ¿verdad? Sí. Es tremendamente sugestivo. Entonces yo creo que sí tiene que ver el hecho de su bandera y que ese es un movimiento que va a utilizar, que es anticristiano, que es antisemita, que es antifamilia, que es, aunque se llame progresista. Sí. Y que de ahí va a brotar el movimiento con el cual se va a gobernar a todo el mundo, tarde o temprano. Primero Dios que la iglesia en ese momento ya no esté. Sí, apóstoles. Y yo aprovecho para decirle a todos mis hermanos que definitivamente estamos en la frontera, estamos cerca de que se termine esta situación que la Biblia le llama el tiempo de los gentiles. Y que debemos de aprovechar para evangelizar, para buscar a Dios, para ministrarnos, para arrepentirnos, para convertirnos día tras día, porque lo que se le viene al mundo no es nada bueno y Dios pues no quiere que participes de toda la prueba que la Biblia dice que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es un buen momento como para refugiarnos en el Señor, entrar en su reposo y que se cumpla lo que está escrito. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Que eso sea para cada uno de nosotros un aliciente, una palabra de consuelo. Amén. Yo me despido, te dejo el tiempo. Allí tienen un análisis de algunos de los escenarios escatológicos que son, entre otros, familia, cosmos, iglesia, tierra, mundo, Babilonia e Israel. Saben ustedes que cada uno de ellos tiene características muy específicas y el apóstol ha dedicado algunos programas especiales para hablar de ellos y muchas veces convergen, como ya lo hemos visto. Hasta aquí llega el reloj de Dios. Gracias por acompañarnos una vez más. Les invitamos a que sigan conectados con nosotros a través de las redes sociales y también de nuestro número de WhatsApp, más 502 5617 9099. Nos encontramos en un próximo episodio. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.